nuevamente a Europa. ¿Qué dice Hitler? Primero, el pangermanismo. Pan es un sufijo, o perdón, prefijo, que significa todo. Y ustedes saben que germanos son los alemanes. ¿Qué quiere decir esto? Que él habla del espacio vital, que básicamente es recuperar todo el territorio donde habitan alemanes. Básicamente eso es el pangermanismo. Acuérdense que yo les comentaba, donde quedó tan chiquitita Alemania, claro, empieza a crecer, pero Hitler dice, chuta, pero no tengo minas de hierro, no tengo minas de carbón, no tengo de dónde sacar cemento, pero yo tenía de eso. Así que empieza esta política de Hitler del espacio vital, del pangermanismo. ¿Y de ahí viene el nombre Panzer y todas las divisiones de guerra? De ahí, claro, vienen las divisiones del ejército alemán, del ejército nazi, ¿cierto? Pero, ojo, Hitler dice, terminó la Primera Guerra Mundial, y como quisieron desaparecer el imperio austrohúngaro, y aparece Austria, aparece Hungría, también pusieron otros países que los crearon así porque se les ocurrió nomás, sin importar quién vivía adentro. Tiraron líneas en los mapas, ¿no?, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y nace, por ejemplo, Checoslovaquia. País conformado por eslavos, de ahí viene Eslovaquia, y los checos que tenían un origen germano. Por lo tanto, Hitler dice, momentito, pues, en Checoslovaquia la mitad de su población es alemana. Por lo tanto, la invado. Y Hitler invade Checoslovaquia. Y Francia, que ya no estaba recibiendo los dineros de Alemania, dice, Checoslovaquia no va a una guerra con Alemania. Hitler, acuérdense que no era alemán. ¿Dónde nació Hitler? Era austriaco. Era austriaco. Nació en Austria. En Austria se habla alemán. Son de origen. Por lo tanto, Hitler habla con los austriacos y les dice, ya pues, queridos primos hermanos, ¿se suman a nosotros? Sí, mi Führer. Sí, mi líder. Y pacíficamente ocupado. Austria abre la frontera y marcha el ejército nazi, y en todos los edificios públicos cuelgan la bandera esta roja, ¿cierto?, con negro, la suástica, representativa de los nazis, y Hitler ocupa Austria. Y Alemania, o sea, Francia, ¿qué dice? No, por Austria tampoco vale la pena. Para que Alemania no considerara, yo ahora voy a mostrar el mapa chiquillo, no considerara hacia el este la idea también de ocupar territorios, finalizada la Primera Guerra Mundial, se formó lo que se llamó el Corredor Polaco, es decir, Polonia. Pusieron ahí Polonia. Y dividía un poco Alemania para el lado poniente, oeste, la Unión Soviética para el lado este, para el oriente.
Acuérdense, los nazis se odiaban con los comunistas. Hitler había prohibido el Partido Comunista Alemán, lo había culpado del incendio del Reichstag, en la Cancillería del Parlamento. Había fusilado a los dos jóvenes, que si no me equivoco eran italianos, comunistas italianos, que habían supuestamente quemado el Reichstag. Se dice que lo mandó a quemar el mismo Hitler, pero para echarle la culpa a los comunistas de algo, hicieron esto. Se odia Hitler con los comunistas, se odia Hitler con Stalin. Y Hitler sorprende al mundo. Y eso fue lo que yo terminé la clase pasada. Todo esto de Alemania firma pactos de no agresión con la URSS, la Unión Soviética, igual la Unión de Repúblicas Socialistas o Soberanas Soviéticas. Y nos vamos a encontrar nuevamente, a fines de la década de los 30, con un mundo dividido en dos. Un mundo que vamos a conocer a través de pactos, que van a ser los aliados. ¿Quiénes son los aliados? Los que llevaban cientos de años sin pelear entre ellos, eran enemigos durante la Edad Media, la Edad Moderna, tuvieron muchas guerras entre ellos, pero ya más o menos se llevan bien, que son Francia e Inglaterra. Van a ser los aliados. Y el otro bando se va a llamar el eje, así, E-J-E. Y el eje va a ser el nazismo, Alemania, va a ser el fascismo, Italia, y se les va a unir un país que no tiene nada que ver en todo esto, que está al otro lado del mundo, que ayer finalizó su juego olímpico. Japón. ¿Qué pasa con Japón, que está al otro lado del mundo? ¿Qué tiene que ver Japón en esto? Bueno, Japón también está bajo una dictadura, está bajo un reinado, por así decirlo, tiene su emperador. Y Japón es una isla que está en el extremo oriental del mundo. Me imagino que Japón se ubica en mapa Japón, allá, bien allá. Japón también está con esta idea del espacio vital. Japón, que era una potencia más que nada, había sido campesina por miles de años. ¿Han visto películas japonesas de los samuráis y todo eso? Eran campesinos. Pero se había industrializado Japón. Había logrado entrar al juego de la revolución industrial, sobre todo en la segunda revolución industrial. Y por lo tanto necesita un espacio vital, necesita materias primas. Y empieza a invadir sectores de China, como Manchuria, Hong Kong, y empieza a invadir otras islas, otros archipiélagos, como las Filipinas. Igual invadió Fujian, ahora me acuerdo, la guerra chino-japonesa. O sea, Japón empieza a crecer. ¿A quién le está tocando la oreja Japón en estos momentos? A Estados Unidos. ¿Qué? Le está tocando la oreja. Con lo que está haciendo. ¿A quién le está molestando esto? A Estados Unidos. Pero Estados Unidos, que había participado en la Primera Guerra Mundial, que había sido el salvador de la Europa, que había ayudado a Francia e Inglaterra, para esta nueva guerra, se quedó mirando esto que yo estoy notando en la pizarra, y se quedó mirando esto, Estados Unidos, que es el mapa de Europa. Y dijo, ¿qué me tengo que ir a meter yo de nuevo a salvar el pellejo de Europa? Que se la arregle. Esa era la visión del pueblo de Estados Unidos. Hacían una encuesta a fines de los años 30, a principios de los 40, del año 41, en plena Segunda Guerra, y el pueblo de Estados Unidos decía, ¿nosotros a eso? No. Usted, señor presidente Eisenhower, en esa época, presidente de Estados Unidos, que había sacado a Estados Unidos de la crisis del 29, el pueblo de Estados Unidos le dice, no, ya mandaron a nuestros papás, a nuestros abuelos,
y yo, nuestros hermanos, a morir en la Primera Guerra Mundial para salvar a Europa. Otra vez. Así que Estados Unidos no está ni ahí. No, ¿por qué tenemos que ver nosotros con esto? Que voy a marcar acá, que se llama Alemania, centro de Europa, que empezó aquí por invadir Austria, pacíficamente, que comenzó aquí Checoslovaquia. Checoslovaquia, Austria, y sorprendiendo al mundo le dice a este gran pedazo de país, que es la Unión Soviética, Hitler le dice a Stalin: nosotros somos enemigos a muerte. Pero, ¿qué le parece si entre nosotros ahora no nos metemos? Y esto que está acá, que era lo que yo les hablaba, que era hasta acá arriba, en esa época, era Polonia. Y le dice a la Unión Soviética: ¿qué le parece a usted, señor Stalin, si tomamos Polonia por la mitad y usted invade por allá y yo invado por acá? Y aquí, que hay un río que atraviesa Polonia, esa parte es suya y esa parte es mía, y no nos tocamos. ¿Por qué hace eso Hitler? Porque ya tenía la experiencia de la Primera Guerra Mundial Alemania, que cuando parte la Primera Guerra Mundial, Alemania le declara la guerra a Francia y le declara la guerra a Rusia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un ejército? Pelear en dos frentes, tener que dividirse. Porque tengo que tener armas, comida, ropa, bla, 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 para los de allá y para los de allá. Por lo tanto, se firma este pacto de no agresión. Y ahí sí aparece Francia y dice: ya, aceptamos que se armaran de nuevo, aceptamos que de nuevo tuvieran armas, que de nuevo tuvieran aviones, tanques, submarinos. E incluso aceptamos que intervinieran aquí, en España, para la Guerra Civil Española, el año 38. El fascismo español con Franco. Aquí, en España, hay dos fuerzas que se están enfrentando. Los republicanos, que son comunistas, es decir, enemigos de Alemania e Italia, del fascismo, del nazismo, contra Franco, que representa la fuerza fascista. Por lo tanto, Alemania e Italia apoyan a Franco. Italia manda aviones, bombardean ciudades españolas. Lo que tenía prohibido por el Tratado de Versalles. No podía tener armas y mucho menos intervenir en un conflicto extranjero. Y Hitler lo hace. Y Francia, calladita. De hecho, hay una ciudad que está por acá, más o menos, cerca del lado como de Barcelona, que se llama Guernica, que fue bombardeada por la Fuerza Aérea Alemana. La Bundeswehr, algo así que se llama. Y en esa ciudad no estaba, pero sí sabe de las noticias y de imágenes, un pintor, que era Picasso. Y Picasso pinta un cuadro que se llamó el Guernica. Tenía el nombre de la ciudad. Es uno de los cuadros más famosos de Picasso. Aparece un toro, unos caballos, unas mujeres, como pintaba Picasso, así como puras figuras raras. Y se llamaba el Guernica. De hecho, dicen, no hay cómo comprobarlo, pero dicen que cuando los alemanes invaden Francia, ese cuadro estaba en el Louvre, en el Museo de París. Y dicen que Picasso estaba ahí y se le acerca un oficial alemán y le dice: ¿usted hizo eso? Y Picasso le responde: no, fueron ustedes. Porque el cuadro representa la muerte y la destrucción de
la ciudad de Guernica, en España. ¿Qué hace Francia? Nada. No valía la pena pelearse con Alemania porque no estaba cumpliendo el tratado, porque estaba invadiendo otros países, porque firmaba un pacto de no agresión. Pero ahí Francia dice, ¿sabes qué? Ya, para el show. Ya, mira. Francia, que está acá, al otro lado. Francia. Le dice a Alemania, Polonia es intocable. No puede meterse en Polonia. Porque ya lo había aguantado mucho. Ya lo había aguantado mucho. Así que dice no, ya con Polonia no, porque ahí ya es, imagínense, todo esto ocupado por los nazis. Más Italia, que son sus aliados. Así que, ¿cuándo comienza la guerra entonces? 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Y Stalin, desde el otro lado, calladito, dijo, ¿qué tal? Nos toca la otra mitad. Y calladito, invadió la otra mitad. A nadie le importó. Pero sí a Francia le importó que Alemania ya se zafara. ¿Qué hace Francia? Le declara la guerra a Alemania. La declaración de guerra a Alemania era como un paquete. Declararle la guerra al eje. ¿Qué hace Inglaterra? Lo mismo. Le declara la guerra al eje. ¿Qué hace Estados Unidos? Nada. ¿Qué hace la Unión Soviética? Te queda con su parte Polonia y no se meten más. Y así comienza la Segunda Guerra Mundial. 1 de septiembre de 1939. Hitler deja un par de Boy Scout en Polonia, no deja nada, si ya Polonia, invadir Polonia, chiquillos, como no sé, invadir. En Polonia, desde la Edad Media, la Polonia la venían invadiendo de todas partes. Tienen, lamentablemente, una muy mala historia de récord en cuanto a su guerra. Que Polonia está en un lugar muy vulnerable en medio de todo. Claro. Por lo tanto, Hitler, ¿qué hace? Listo. Yo sé que ahora por este lado no me va a molestar nadie. Así que vamos, mira. Y lo primero que invade acá son el que está Holanda y el que está Bélgica, que nosotros conocemos como los Países Bajos. Se mete a Holanda, se mete a Bélgica y invade Francia. Acá no se ve muy bien la resolución, pero ese puntito se llama París. La capital, la Torre Eiffel, el río Sena, el Arco de Triunfo, el Louvre, la Catedral de Notre Dame, París, próxima sede de los Juegos Olímpicos, la ciudad luz. Para la Primera Guerra Mundial, los alemanes habían llegado hasta como por acá, como a 50 kilómetros de París, y ahí los detuvieron los franceses. Y ahí es cuando hacen las trincheras, ¿se acuerdan esos surcos en la tierra donde viene esta guerra que no se mueve? Que está la trinchera aquí, no sé, pues, donde está el... ¿cómo se llama? La cancha de tenis, que se ha ido el casino de la papelera. Ahí estaban los alemanes. Y se miraron los alemanes y los franceses y de repente se tiraron una bomba, otra bomba, no hubo mucho avance. Hasta ahí llegaron los alemanes en Francia. Segunda Guerra Mundial, cae París. Cae Francia. Por lo tanto, los nazis ocupan todo, la peor, los nazis, ¿cierto?, ocupan todo este sector norte de Francia, centro-norte. Hay fotos, hay videos de Hitler le está sacando fotos con la Torre Eiffel atrás. Hitler, obvio, ganó París, se fue a meter allá. Propaganda.
Muestran el ejército nazi desfilando por los campos elíseos. Está ahí la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo. Pleno París. Francia se divide. Los que están en contra de los nazis se van hacia el sur de Francia para intentar con Inglaterra ver cómo recuperar. Francia entonces se rinde. Y esto queda ocupado por los nazis. Fíjense. Todo esto, y incluyamos a Italia, la bota, ¿cierto? Todo esto en manos de los nazis. Gran parte de Europa. España, que había recibido el apoyo de Alemania e Inglaterra, de Italia, dice: no nos vamos a meter en la guerra. Estamos agradecidos de los alemanes, pero todavía estamos persiguiendo a algunos republicanos, tenemos nuestros problemas, tenemos que reconstruir nuestras ciudades. Gracias Hitler, pero no. Llega hasta allá nomás, nosotros no nos vamos a meter. Hitler entonces está ocupando prácticamente todo Europa. Y lleva meses de guerra. Porque Francia, como no tiene que dividir su ejército, en un par de semanas ocupa Francia. Y logra la rendición. ¿Qué hace entonces Hitler? Ajá. No se la van a quedar pelados ustedes. Y esta es Inglaterra. Parte ahí en la mitad de esta isla. Oh. Y esto es Inglaterra. La otra mitad es Escocia, esta Irlanda, es el Reino Unido. Pero Inglaterra es esta mitad de la isla. Si se fijan, está cerca de Francia. Aquí pasa el Canal de la Mancha. Son más o menos unos 50 kilómetros que dividen Francia de Inglaterra, que es una isla. Como Francia está ocupada por Hitler, ¿qué hace Hitler? En estas partes tan cercanas, Normandía, etc., coloca lanzamisiles para que lleguen aquí más o menos, que está Londres, la capital de Inglaterra, y empieza bien. Vamos. Hitler sabía que invadir Inglaterra era prácticamente imposible. Por mucha fuerza que tuviera, hubiese tenido que ocupar toda su fuerza y hubiese descuidado otros lados. Por lo tanto dice: los voy a bombardear. Pero, ¿cómo los bombardeas? No hay GPS, no hay misiles teledirigidos, no hay nada. Se le ocurre una idea a los nazis. Hagamos una bomba, miles de bombas, y atrás le ponemos una hélice con un motor con una hélice. Así que en vez de disparar con un cañón, los misiles despegaban, por así decirlo. Ya, pues, pero tienen que caer en Londres, pues si no me sirve nada que caiga y mate a 5 o 6 balas. Tienen que caer en Londres. ¿Cómo lo hacemos? Si no lo podemos dirigir desde acá. Ni un problema. Y empezaron a hacer cálculos acá de en qué momento tenía que acabársele el combustible a ese motor para que la gravedad hiciera lo suyo. Así que hay videos que se ve Londres cuando está siendo bombardeado, en que se escucha un ruido de motor y de repente silencio. Y pasaban 5 segundos, ¡pah!, la explosión. Así Hitler empezó a bombardear Londres. Todos los días, cientos de bombas que salían, se le acababa el combustible. La gente en Londres se tuvo que ir a vivir al metro. Era su único como defensa, entre comillas, natural para los bombardeos. Así que también hay muchas fotos y videos que muestran a los londinenses en estos días del año 40, mediados de agosto, septiembre del año 40, cuando ya llevamos un año de guerra, que los muestran viviendo en el metro, al menos durmiendo.
que todos hacemos. Pero Hitler le dio y le dio y le dio y le dio. Era su punto, porque ya tenía todo controlado. Todo controlado. Y Hitler se empezó a desesperar. Porque pasaron 2 años de guerra. Ya tenía ocupado, pero no seguía creciendo. Acá, a Italia, le dijo: usted ocúpese del norte de África para que ganemos, qué sé yo, Liberia, Egipto, Marruecos. Los italianos, aparte de ganar mundiales de fútbol, no han ganado nunca nada más. Por lo tanto, ya Eurocopa de este año. Por lo tanto, ya le estaban pateando los italianos aquí, igual los franceses, los ingleses, ya. Así que Hitler le mandó tropas a Italia para ayudar. Pero lograron por un tiempo controlar todo el norte de África. O sea, imagínense, todo en manos de Hitler. Y le dio, y le dio, a Inglaterra, y le dio, y le dio, y le dio, y le dio, hasta que lo traicionó su ímpetu. Hasta que, no sé qué tengo el borrado. Hasta que se impacientó. Hitler le decía a sus oficiales: oye, pero ya, po, ¿cómo Inglaterra no se va a rendir? Y todos le decían: no se puede invadir, no se puede invadir, no se puede invadir. Hitler, que le había ido durante 2 años tan bien, mediados de 1941, el principio del fin de Hitler, por su propia obra, ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes que hizo? ¿Su peor error? ¿No hay en Inglaterra? No. Invadió Rompe pacto de no agresión. No se sabe. Porque si le iba también con, ya tenían un tratado, que para qué, porque no, como estúpido. Acuérdense, no es Rusia, es la Unión Soviética. En menos de un día todo el ejército levantado. Revolución rusa, perdón, Revolución francesa, ya había pasado 150 años. Y estaba la experiencia de que Napoleón controlaba toda Europa, hasta que se le ocurre ir a meterse a Rusia. Y empieza a perder Napoleón. Estaba la experiencia de la Primera Guerra Mundial de Alemania. No podéis dividir los frentes. Igual lo hace. Por lo tanto, Hitler se mete a la parte de Polonia, que no era de él. Se mete, aquí está Letonia, Lituania, Estonia, países que, Hungría, países que eran de la órbita soviética, hasta que llega prácticamente acá. Está ahí Stalingrado. Están todas pegaditas más o menos cerca: Stalingrado, Moscú, San Petersburgo. Ah, ya sé dónde va esto. Llega y, ojo, yo les dije que había dejado aquí un poco de ejército, ¿cierto? Pero estaba todo concentrado acá. Entre, no sé, supongamos Berlín y Stalingrado, hay como 2000 kilómetros por aquí. Es mandar un ejército de aquí a Arica. ¿Cuál es el problema de eso? Que dejo muy aislado a mi ejército. Lo estoy mandando demasiado lejos. Porque cuando llegan acá y le destruyen 50 tanques, ¿cuánto se van a demorar en llegar 50 tanques nuevos desde Alemania para allá? ¿Cómo les mando balas, comida, los pertrechos, las botas, abrigo para el invierno? Porque eso es lo que le va a pasar. En mediados del 41, verano europeo, ni un problema, los nazis para allá, pero arrasando. Pero llegan acá a Stalingrado, no logran tomar la ciudad y llega el invierno.
Y se produce la batalla más grande de la Segunda Guerra Mundial. Se calculan 500.000 los muertos. Solo en esa batalla, 500.000 chiquillos, llenar 10 veces el Estadio Nacional. 500.000 muertos, una batalla que duró varias semanas, como 3 semanas. Y que el Ejército Rojo, el Ejército de la Unión Soviética, logró defender la ciudad de Stalingrado. La ciudad de Stalingrado, que ya es destruida absoluta, ¿sí? Acuérdense de películas de guerra, digamos, ya estaba destruida, pero logran defender ese sitio. Llega el invierno y vienen los mismos problemas que le pasaron a Napoleón y que le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial. No les llega comida, no les llegan botas aptas para la nieve, no les llega municiones. Y empieza aquí entonces la contraofensiva, a partir más o menos de diciembre del 41. En invierno empieza la contraofensiva, y va a ser la Unión Soviética, que estaba mirando, la que va a empezar a recuperar primero territorio y empezar a acercarse a Alemania. ¿De quién fue la culpa? De Hitler. Él se le ocurre esto. Por lo tanto, invade la Unión Soviética, es derrotado. Y entonces, a los aliados, ya no van a ser solamente Francia e Inglaterra, ahora tenemos que sumarle desde 1941 a la Unión Soviética. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, que no se quería meter, de manera muy piolita, mandaba algunos barcos con pertrechos a Inglaterra para apoyar, con comida, con puestos de defensa, con algunas armas. ¿Qué hizo Alemania en la Primera Guerra Mundial cuando se dio cuenta? Bombardeó y hundió un barco de Estados Unidos, el Lusitania. Esa fue la excusa de Estados Unidos para ingresar a la Primera Guerra Mundial. Alemania no atacó. Hitler, que veía que no podía invadir Inglaterra, que veía que no podía invadir la Unión Soviética, lo que menos quería era que Estados Unidos se metiera. Así que la orden absoluta para toda la armada alemana era que barco con bandera de Estados Unidos intocable. A los gringos no había que hacerle nada. Pero ¿quién le estaba tocando la oreja a Estados Unidos, les dije yo hace un rato? Japón. Porque ya había invadido las Filipinas, que era una colonia que controlaba Estados Unidos. Ya estaba creciendo Singapur, China, varios sectores. Y obviamente, sin que Hitler tuviera idea, el 7 de diciembre de ese mismo año 41, Japón destruye Pearl Harbor. ¿Qué es Pearl Harbor? Una base militar de Estados Unidos en Hawái. Han oído hablar de Hawái, ¿cierto? La isla esta, Hawái 5C. Hawái es un estado dentro de los estados, así como Minnesota, Nueva York, ¿cierto? New Jersey, Washington DC, Texas. Es un estado más de Estados Unidos. Hawái es para Estados Unidos más o menos lo que para la isla de Pascua es para nosotros, pero no tan lejos, como a mitad de camino. Hawái es territorio de Estados Unidos. Y ahí en Hawái, en esta isla, Estados Unidos que tiene una base militar, sobre todo de la Marina de Estados Unidos, donde tiene sus barcos, sus portaaviones, aviones, qué sé yo. En esta base militar de Pearl Harbor, madrugada del 7 de diciembre, empiezan a ver, miren, a escuchar.
Y empiezan a mirar negros con una estrella roja. ¿Qué onda? Japoneses. Y vamos, Japón, bombardeando Pearl Harbor. Acuérdense, el pueblo de Estados Unidos, la población de Estados Unidos no estaba ni ahí con esto. Ni ahí. Lo único que no querían era esto. De hecho, miraban más lo que estaba haciendo Japón. Que entonces aprovecha el presidente Eisenhower cuando da un discurso en la noche por radio, todavía no existe la tele, cuando da un discurso por radio, le dice a los estadounidenses: nuestro enemigo no es solamente Japón, nuestro enemigo son todas las dictaduras que también acompañan a Japón. Por lo tanto, como presidente de Estados Unidos, que tengo que defender la Constitución y tal, le declaro la guerra a Japón. Y declararle la guerra a Japón significaba declarársela a Alemania y Italia. Por lo tanto, Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial por ahí el 11 de diciembre, como 3 días. ¿Y qué hace Estados Unidos? Que sí tiene la capacidad, porque ya es la superpotencia mundial, divide su ejército en dos. Una mitad se va hacia el Pacífico a pelear contra Japón y la otra mitad se va hacia el Atlántico, específicamente al único lugar que todavía Hitler no podía entrar, a Inglaterra. Y ahí claramente la guerra se hace mundial, año 40, fines del 41, principios del 42. Ahí ya no es indiferente para nadie. Y ahí entonces es cuando vamos a empezar a ver el retroceder nazi. Porque ya no es solamente pelear contra Francia e Inglaterra. Y Francia estaba ahí nomás, porque Francia ya se había rendido. Tenía algunas guerrillas nomás que se organizaban ahí en París, trataban de matar soldados nazis, pero así de a uno. No había un ejército francés que pudiese organizarse. De hecho, el líder del ejército y gobierno francés en ese momento estaba en Inglaterra. Desde ahí, por radio, transmitía programas con discursos que se escuchaban en Francia para alentar a los franceses ocupados, decirle: momento, si ya vamos a llegar. Y ahí se van a empezar a organizar 3 grandes ofensivas. Por este lado de la Unión Soviética, por este lado de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, pero también por el sur. Porque dijeron: Hitler tiene un punto débil. ¿Cuál es el punto débil de Hitler? Italia. Así que los aliados durante el año 42-43 se van a concentrar en recuperar el norte de África y van a empezar primero invadiendo Sicilia y después van a empezar a invadir Italia para también llegar por el sur. Acá se va a producir el desembarco de Normandía el 6 de junio del 44, que va a ser la estocada final para Hitler, que ya está siendo invadido por el otro lado por la Unión Soviética. Y nuevamente Alemania empieza a concentrarse. De hecho, todavía estaba Hitler vivo, estábamos en plena guerra, y ya los líderes de Inglaterra, la Unión Soviética y Estados Unidos se estaban reuniendo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya se estaban reuniendo ellos, los líderes de los 3 países, para ver qué iban a hacer con Europa una vez finalizada la guerra. Porque Estados Unidos iba a hacer lo mismo que la Primera Guerra Mundial. Los salvo, los reconstruyo, me retiro. Pero la Unión Soviética iba a llegar hasta Berlín, hasta acá, y la Unión Soviética dijo: momentito, yo no quería esta guerra, Hitler me obligó, por lo tanto todo esto yo no lo voy a devolver. Y la Unión Soviética se va a quedar con todo eso, una vez terminada la guerra. Y vamos a ver que van a tener que dividir Alemania en 2, que va a haber una reconstrucción por el lado de Estados Unidos, y vamos a ver que va a empezar lo que se llama la Guerra Fría. Los 2 aliados se van a agarrar de las mechas entre ellos, los 50 años. Entonces finalizamos con
una primera etapa de la guerra, primeros 2-3 años con una gran expansión nazi, y luego de la entrada de la Unión Soviética y de Estados Unidos, una contracción. Empieza a ser derrotado. Próxima clase vamos a ver cómo finaliza la guerra y vamos a ver esto ya, un poco qué significaban o qué fueron los campos de concentración.